Recording in progress. Buenas noches, buenas tardes, buenos días si alguien está aún con el sol alto en su país, en el lugar que resida. Gracias por estar. Tenemos un invitado de lujo. Va a exponer un tema en el cual a todos nos interesa muchísimo, que es campos de la hipnoterapia, ¿verdad, Jean? O sea que sin más preámbulos, le decimos, Jean, adelante. Estamos todo oído, todo ojos, y para hacer este momento algo interactivo, así que pueden consultar, poner la manito, escribir, porque la idea es que todos terminemos con disipar dudas o intervenir. Tenemos un gran maestro con nosotros, entonces es importante que ustedes aprovechen las oportunidades de preguntar también. ¿Ah? Ya. Gracias Andrita, muy amable. Ángela está con su audio encendido y se está colando el ruido de su espacio hacia acá. De repente nos puedas apoyar con... Sí, Ángela Gómez. Acá, aquí. Ahí está, perfecto. Ahora sí, para tratar de mantener el audio apagado y así podamos entendernos mejor. Muy bien, muy buenas noches a todos los que están siguiendo el conversatorio del día de hoy. Gracias a Sandra por la invitación. Como les venía diciendo Sandrita, efectivamente tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar de los campos de acción de la hipnosis terapéutica, ¿no? Generalmente a la hipnosis terapéutica se le ha asociado mucho con el misticismo, con las vidas pasadas, con el tema espiritual, cuando en realidad también tiene un campo de acción muy importante dentro de lo que son las emociones. El campo principal de acción de la hipnosis, en todo caso, vendría a ser el tema emocional. Trabaja bastante preciso y eficaz en las emociones que las personas experimentan. Entonces, como fenomenologías dentro del proceso de trance está el contacto extraterrestre, el contacto espiritual, ¿cómo se llama? La parte espiritual. Todo este tema está como simplemente complemento que sucede dentro de la hipnosis y que en muchas oportunidades tiene que ver con esto, pero no necesariamente es todo el campo de acción. Hay un campo de acción que no se aborda mucho, que no se toma muy en cuenta, pero este campo de acción es bastante extenso realmente, porque la mayoría de sintomatologías o de los temas que vamos a hablar hoy día tienen que ver con problemas emocionales o shocks emocionales vividos en distintas etapas de nuestra vida que terminan degenerando, convirtiéndose en una psicomatización o una emoción contenida, reprimida o una somatización. Entonces, de eso quiero hablarles el día de hoy. Precisamente esa es la intención de esta charla, la intención de esta información que quiero compartirles para que ustedes conozcan un poquito más cómo actúa la hipnosis, qué herramientas utilizamos dentro de la hipnosis para abordar este tipo de temas y qué temas específicamente se abordan. ¿Sí? Eso es lo que me gustaría conversar el día de hoy con ustedes. Bueno, ya tengo yo bastantes años también dedicado a la hipnosis terapéutica. Dentro del desarrollo de la hipnosis terapéutica he aplicado otras herramientas como biodescodificación, que estoy ya titulándome como biodescodificador. Dentro de poco, yo lo conocía de manera empírica, pero ya voy a tener mi título de biodescodificador, que también es una herramienta muy poderosa. Muy poderosa, claro. O sea, nos permite mapear al menos gran parte de lo que debemos abordar, ¿no? Nos permite tener un mapeo bastante interesante. Después también aplico un poco de la hipnosis ericksoniana, la hipnosis aureliana, ¿no? Con Aurelio Mejía, me estudié con Aurelio Mejía, estudié en Jaffe de Argentina, en Jamming de Perú, en radiestesia también un poquito de radiestesia, soy miembro activo del Consejo Latinoamericano de Hipnoterapeutas, he creado un propio método, el método TRAEP, que es terapia regresiva astral empoderadora, en los cuales trabajamos la parte mental. Mi querido Carlitos, qué gusto saludarte, hermanito. Gusto tenerte por aquí. Querido maestro. Mi querido Carlos, gusto tenerte por aquí, hermano. Entonces, estas técnicas que incluimos dentro de la hipnosis terapéutica nos permiten, pues, abordar estos casos con mucha facilidad. Cuantas más herramientas tenga un terapeuta,
más fácil resolver los temas. Pero como siempre digo, hay que estar muy atento a lo que trae el paciente, ¿no? Por ahí hay un audio que está abierto, que se está colando el sonido, creo que es Héctor. Héctor, querido hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya puedes dejar de llamar la atención. Entonces, por ahí viene el tema, mi querida amiga. De eso vamos a hablar el día de hoy. Buenísimo, Jean. Qué bueno que traes a colación lo que es la biocodificación, que es lo que en los últimos años me he dedicado a dar clases de eso, formar en diplomados y en tecnicaturas de decodificación, porque la hipnosis de por sí es una herramienta que se utiliza dentro de la decodificación. Cuando tú dices los campos de los emocionales, justamente lo que se hace es decodificar dónde está esa emoción, que esa emoción viene a ser una energía. Si bien el abordaje es holístico, integral obviamente, del ser humano, cuando tú dices ese mapeo, ese campo, justamente la emoción, la que trae el sujeto, la ves ahí. Puede estar del proyecto sentido, el transgeneracional o una vivencia vivida, o de lo que realmente es las creencias, llamémoslos creencias, o no, que forman programas, ¿verdad? Así correcto, que correcto. Te dejo y en lo que te pueda acotar, acotaremos. Pero, excelente, mi querida Sandrita. Me encantaría que nos dijeras justamente, después llega una persona con cualquier patología o cualquier programa, cualquier bloqueo, cualquier herida de las que tanto se trabajan, y para entenderlo, pues el mejor libro del sujeto, el consultante, tener, como dices tú, cantidad de herramientas hacen que no digamos que solamente la decodificación biológica de los seres vivos, solamente la hipnosis, o solamente la radiestesia, o solamente tapping, registros akáshicos, todo lo que se fusiona realmente en la cuántica. Correcto, sí, definitivamente la cantidad de herramientas que existen actualmente activas, o sea, que existieron desde siempre, pero como hablábamos hace un rato, digamos que se fueron olvidando en el tiempo y que se han reencontrado en este presente, que permiten al ser humano darse cuenta que es un ser holístico, que no es solamente un ser material, que no es solamente un ser espiritual, sino que es el conjunto de cuerpo, mente y alma. Nos permite a nosotros como terapeutas desarrollar técnicas que precisamente aborden estos temas, ¿no? Tanto la parte energética, tanto la parte transgeneracional, tanto la parte emocional, como la psiquis del ser humano, ¿no? Entonces, todo ello necesita un terapeuta desarrollar una serie de técnicas que le permitan abordar estos puntos. Ahora, hemos hablado durante mucho tiempo, durante muchas charlas, en mi canal de YouTube pueden encontrar cualquier cantidad de información al respecto de todo lo que es temas espirituales, que es uno de los abordajes importantes, ¿no es cierto? Es un abordaje muy importante porque la parte espiritual se manifiesta en el exterior, o sea, si sanas el interior, se manifiesta en el exterior, ¿correcto? Entonces, no solamente la parte espiritual que ya le hemos dado, pero como a canchita en nuestras redes sociales, no solamente esa parte tiene que ver con la hipnosis, como les decía. Entonces quiero ahondar un poquito también en la parte emocional, la parte que tiene que ver ya con la psiquis del ser humano, ¿sí? Y dentro de la parte emocional, pues hay técnicas que nos permiten más o menos entender cómo el cuerpo, por ejemplo, la biodescodificación de la que estábamos hablando hace un ratito, la biodescodificación toma en cuenta lo que hacía en ese momento Milton Erickson, ¿no? Milton Erickson, que ya era hipnoterapeuta y tenía mucho éxito con sus pacientes, Richard Bandler, y ¿cómo se llama nuestro otro amigo que se me va el nombre? John Grinder. John Grinder, ahí está. John Grinder y Bandler modelan, entre los personajes a los que modelan precisamente a Milton Erickson por el éxito que tenían sus terapias, ¿no? Él tenía una capacidad para utilizar una serie de mensajes dentro del proceso que utilizaba que generaba cambios en las personas, solamente hablándoles, y como en algún momento en algún libro leí, era una persona que tenía tal llegada en el momento del rapport, en el momento de generar este vínculo con las personas, que era imposible negarse
a las soluciones que te daba, ¿no? Era imposible decirle no, o era imposible no sanar, ¿no? Porque tenía tal contacto, tal presencia en la vida de la persona, tal llegada, generaba tal vínculo que generaba ya estos cambios, ¿no? Entonces ahí te dabas cuenta, el otro día estaba leyendo un libro también de Robert Dills, que era muy interesante, en el que él explica que cuando se hacen estos exámenes, unos estudios que se hacen en Estados Unidos con respecto a las personas con cáncer, ¿no? O sea, es un estudio muy profundo con las personas a una cantidad de personas con cáncer, a las cuales se les somete a diferentes tipos de terapias, desde la medicina convencional hasta terapias alternativas e inclusive sin hacer absolutamente nada, y la resolución de los problemas tenía mucho que ver, más que nada, con las creencias que tenían esas personas con respecto al cáncer, ¿no? Las creencias que ellos tenían era lo que finalmente les permitía sanar, ¿no? Entonces ahí es donde uno se pone a pensar que de repente no es la panacea la medicina convencional, no es la panacea solamente la hipnosis, no es la panacea solamente, ¿cómo se llama? La biodescodificación, pero finalmente lo que sí puede generar el cambio es esa actitud, ese conocimiento, esa apertura mental, porque como siempre lo repito en mis talleres, en mis grupos, una intención sin conocimiento es una intención vacía, ¿no? Entonces, cuando hay un conocimiento, cuando hay un deseo de cambio, cuando se adquiere a través de la información escrita o auditiva, porque ahora puedes ver en videos, cuando adquieres esa información y comienzas a hacer un cambio de mentalidad, más las herramientas que te brinda el terapeuta, más el conocimiento que tenga el terapeuta, esa guía hace finalmente que se genere una remisión, ¿no? Que como su nombre lo dice, una remisión es la oportunidad de empezar nuevamente tu misión. Entonces, para ello nos formamos como terapeutas, nos formamos como hipnoterapeutas, donde adquirimos los conocimientos para llevar a las personas al estado de trance, pero no solamente llevar a una persona al estado de trance significa darle la solución al problema. Necesita sumar herramientas. Y estas herramientas son las que van a permitirle al paciente o al consultante empezar a generar estos cambios. Bueno, quiero enfocar un poquito hoy día, ser un poquito más certero en lo que quiero llegar. ¿Cuáles son estos eventos emocionales que puede abordar la hipnosis? ¿Qué cosa puede abordar la hipnosis? ¿Qué puede sanar la hipnosis dentro del campo emocional, dentro de la psiquis del ser humano? ¿Qué cosa puede sanar? Empecemos un poquito por la ansiedad, ¿no? Que es uno de los temas que más abordamos en terapia, en nuestros consultorios. Generalmente, la mayoría de pacientes vienen, bueno, en mi caso, ¿no? Con problemas de ansiedad, con problemas de depresión, con temas de ataques de pánico, con trastornos alimenticios, obsesivos compulsivos, TOC, vienen con ansiedad generalizada, con estrés. Generalmente, estas son la mayoría de pacientes que abordamos y que gracias a estas técnicas que hemos elaborado o que hemos adquirido para ayudar a las personas, las resoluciones son bastante rápidas. Es interesante cómo se puede llegar a cambios bastante rápido, precisamente porque a la persona le permite ingresar dentro de esa zona donde se generó el conflicto. Hay un evento programante o un evento origen y hay un evento detonante que termina permitiendo que se manifieste la emoción. Si tenemos claro cuál es el detonante, por eso en biodescodificación el desde cuándo es tan importante, ¿no? ¿Desde cuándo experimentas el desencadenante, ¿va? El programante y el desencadenante, así y es. el programante, ¿va? Para las personas que no sepan de codificación, una acotación es que el programante viene a hacer todo lo que es antes de la concepción, obviamente todo lo que es nuestros ancestros transgeneracional. El programante estructurante es de la concepción, el proyecto sentido gestacional, que es del día, ese instante que es concebido. Ahí hay que estudiar embriología, obviamente, para explicarlo. Y a su vez, hasta los 3 años se transfiere todas las emociones desde la mamá. De la mamá y el papá. Y después de la mamá. El programante desencadenante es lo que se ve que la persona dice, me pasó tal cosa, y ahí es donde se ve la emoción, donde puede haber sido encriptada con ese bioshock, y cómo se cicla, como tú dices, en una proliferación celular, que es el cáncer, que le dicen el cáncer, pero hay una creencia detrás, hay una emoción detrás en la palabra de que un médico le diga en un diagnóstico,
tanto cáncer como cualquier otra enfermedad, cómo lo decía, cómo lo tiene el individuo, cómo lo tenía su familia, cómo lo tenía en su sociedad, ese diagnóstico, y ese conjunto de creencias frente a eso da emociones. Y Correcto. qué bueno que de trabajar fusionado todo, la hipnosis es una herramienta poderosísima, pero Sí. es como dice Jean, y la mayoría acá son hipnoterapeutas, saber justamente que nos vamos a encontrar decodificando lo que está en la psiquis de la persona, o sea, en todo Correcto. eso, lo que tiene, Ujú. lo que Sí, sale a luz. la lectura del síntoma es muy importante. O sea, a veces nosotros, digamos que la persona trae su certificado, su análisis médico, ¿no? Y te dice, bueno, yo estoy experimentando tal problema. Tú lees ese certificado médico, ese examen médico que se ha hecho a la persona, y más o menos en base a eso y la biodescodificación podrías, digamos, tener idea de dónde podría venir el problema, ¿de acuerdo? Pero en terapia la cosa cambia, ¿no? Porque no siempre lo que trae del médico y lo que finalmente te dice la biodescodificación termina siendo realmente el origen del problema. ¿Por qué? Porque cada síntoma, cada Yo la enseño manifestación en el... diferente, yo la Sí, enseño diferente. sí, bueno, dale. Yo sé, en Claro, biodescodificación... no la enseño hameriana, la enseño la decodificación cuántica, o sea, Ya, realmente integrada. No, correcto, pero si no, correcto. te bajas un diccionario y decís, Correcto. tal patología es tal cosa. Así no es Exacto. decodificar. No, no, Solamente no. encontrar ese código oculto, donde se encriptó realmente, y que tenga Así sentido en es. el Así inconsciente, es. se Así es. necesita un terapeuta calificado con Sí, varias así herramientas, es. y por eso la decodificación cuántica lleva programación lingüística, hipnosis, psicomagia, constelaciones, eh, Así es. sanaciones Exacto. cuánticas, energéticas, Ujú. todo Así lo es. que ayude. Sí, y para mí es muy revelador cuando en terapia, por ejemplo, llevo a la persona a través de toda esa selva de información para que finalmente encuentre el meollo del asunto. Para poner un ejemplo, ¿ya? Pero los ejemplos creo que ayudan un poquito más. Viene un jovencito que tiene un sentimiento de tristeza muy profunda. Él es homosexual, o sea, tiene problemas de homosexualidad, pero no ha salido del closet para utilizar una jerga, ¿no? O sea, no se ha manifestado abiertamente ante sus padres, ante sus amigos, siempre tiene una doble vida, ¿no? Entonces eso aparentemente es el motivo de su tristeza, el motivo de su dolor, el motivo de su sufrimiento. Pero cuando comenzamos a analizar a fondo el caso, empezamos por ahí, ¿no? ¿Cuál es el primer objetivo? Yo tengo que manifestar lo que realmente soy, tengo que exteriorizarlo, ¿no? Listo, tengo que salir del closet para que eso me genere un tipo de tranquilidad bestial. Lo hace, cuenta a su mamá, le cuenta a su entorno, al fin suelta esa cadena que lo tenía apretado hace años y por el cual tenía tanto miedo de ser juzgado y toda la cuestión. Bueno, sale. Sin embargo, a pesar de eso, la tristeza, el dolor, el sufrimiento se sigue manifestando. Ok, entonces seguimos analizando la situación, seguimos viendo qué otra cosa hay, ¿no? O sea, vas como que abriendo entre los matorrales para poder entender qué cosa podría ser hasta encontrar el meollo del asunto. Entonces comienza a narrar, ¿no? Que lo que siente es mucho dolor cuando las parejas, por ejemplo, lo dejan, lo abandonan, siente demasiado dolor. Entonces comenzamos a buscar abandonos. Vamos a ver heridas de abandono en diferentes etapas de su vida. Vemos que papá no estaba presente, todo. Pero sin embargo, a pesar de estar abordando todos estos temas, donde había abandono, sigue manifestando la tristeza, o sea, el síntoma persiste. Abordamos la parte energética, sacamos algunas cositas que habían por ahí, sin embargo, el síntoma persiste. Abordamos transgeneracional, toda la cuestión, sin embargo, el síntoma persiste. Entonces, paramos con atención a ver qué pasa en el síntoma, ¿no? A ver los detalles del síntoma, analizar más profundo el síntoma. Y él dice, me pongo en el pecho de la persona y comienza a decir, y comienza a narrar algo muy interesante. Cuando me masturbo, y perdónenme aquí si hay niños, espero que no haya niños, cuando me masturbo no lo hago como se masturba una persona normal, sino lo hago apretándome contra la cama y frotándome, ¿cierto?
Entonces yo lo llevo al momento en el que se ve haciendo eso, y es cuando es muy pequeño, en un cuarto que estaba vacío, donde vivía antes el abuelo, pero está haciendo eso. Después se ve como que hay una persona que lo seduce y lo convence desde pequeñito de que es una mujercita, ¿no? Y lo lleva a tener actos sexuales, ¿no? Y después se encariña demasiado, como que es su primer amor cuando era niño, pero distorsionado, ¿no? Porque él nace varón, pero se distorsiona completamente esta situación. Y al final no es el abandono ni de papá ni de mamá, sino es el abandono de esta persona que conoce, que estuvo un tiempo en su casa y que después se va. ¿Te das cuenta? Primer estímulo. Y comienza a generar una sensación de abandono tan profunda que comienza a distorsionar completamente su orientación sexual y comienza a buscar satisfacción en otros hombres porque él convence en su cabecita de que esta situación es sinónimo de que te quieran, de que te amen, de que te reconozcan, porque esa persona le daba mucho amor y él cree que el amor es sexo y comienza a buscar relaciones sexuales y su vida se distorsiona completamente en base a eso. Se codificó así. Se codificó en ese acto. Así es. Entonces, al quedar codificado en ese acto, generó una impronta muy fuerte ahí. Se improntó. Cerrar ventanas en mi cabeza. Al quedar codificado en ese acto, lo bueno de la hipnoterapia, porque estamos tratando la hipnosis, es que los terapeutas, los técnicos, podemos encontrar más rápidamente cuando no está el consciente, ¿verdad? Entonces, utilizar eso para realmente desencriptar cómo quedó allí ese abandono. Después podemos ir a que si le pasó eso a los 5, muy de seguro la mamá puede haber vivido también un abandono y la primera no quedó ahí, pero a veces hay una máscara. Entonces vamos a buscar también si no hay un proyecto sentido ahí, que la mamá lo vivió y que por eso le sucedió. Desde la decodificación, el hecho de que realmente la homosexualidad pueda haber existido, que sea subyacente de alguna persona, que haya existido o un no nacido, un aborto, o alguien que haya fallecido, y él nace y está todo ese proyecto en el clan, porque cae psicosomático. Se hizo esa búsqueda. Procesión, exactamente. Se hizo la búsqueda cuando abordamos. Para investigar siempre, como Sherlock Holmes. Hay que investigar. Sí, es verdad, lo bonito de este trabajo es precisamente eso, ¿no? Echarse a buscar. Pero ahí en este caso en particular se hizo el abordaje transgeneracional y mantenía todavía, a pesar de haber buscado también, vimos también Proyecto Sentido, pero no había una resolución. Hasta este punto, ¿no? Cuando él finalmente llega y encuentra este evento origen y se da cuenta que todo eso se repite en su vida porque esa sensación de abandono y esa búsqueda constante de una persona que llene ese vacío y al mismo tiempo la misma la misma figura, necesito ponerme en su pecho y que me abrace y que me mime, la misma figura de cuando era niño, ¿no? Y qué cosa le gusta y qué cosa no le gusta, lo mismo que pasa cuando es pequeñito, o sea, todo repitiéndose es como una explosión, ¿no? O sea, cuando llevamos a la persona a través de todo este camino a que encuentre realmente ese meollo del asunto, es completamente revelador para la persona, ¿sí? Y entonces ahí viene la pregunta del millón, ¿no? Ahora, ¿qué hago con esta información, no? ¿Qué hago con toda esta información valiosa? ¿Cómo la reescribo? Porque, claro, ¿cómo la reescribo? Porque ahora, ¿qué hago? La acepto, la integro, ya no actúo inconscientemente, ahora sé cuál es el origen del problema, ahora que sé cuál es el origen del problema, puedo desear seguir sintiendo lo mismo con toda confianza, o puedo decidir romper esa estructura y empezar a ver la vida de otra manera, ¿no? Entonces comienzas... Tómate tu tiempo, asimila, vamos a tener dentro de unos 15 días una nueva sesión para que pueda asimilar durante bastante tiempo esta información que acaba de recibir. Pero así es de choqueante, pero importante, por ejemplo, el otro día contaba un caso también muy interesante con respecto a esto de las emociones y de prestar mucha atención al síntoma. Viene un jovencito que dice tener un descontrol con la bebida, ¿ya? Tengo un descontrol con la bebida, dice. Alcohol. Tomo y me descontrolo.
¿vale? Me descontrolo y pierdo los papeles y no me acuerdo qué ha pasado hasta el día siguiente. Y ya en mi casa están hartos, ¿no? Están hartos de que suceda esto. Y luego, ¿hace cuánto tiempo pasa? Realmente no hace mucho, pero está este descontrol constantemente en mi vida y mi mujer ya la tengo harta, ¿no? Entonces quiero trabajar el control. Vale, perfecto. Entonces, si no hubiésemos prestado mucha atención al síntoma, habríamos simplemente tratado de resolver el problema del control emocional, del control con la bebida, ¿no? Que se controle con la bebida. Hubiésemos abordado de repente temas con mamá, ya que la mamá tiene que ver con la ingesta, y lo que hace cuando uno se prende a la mamadera, ¿no? Es igualito como si estuviera prendiendo a la mamadera. Habríamos tenido que abordarlo ahí, ¿no? Un poquito más profundo, Jean. Y le pregunto, ¿no? Y le pregunto, a ver, te hago una consulta, le digo, ¿qué es lo que pasa cuando estás mareado? ¿Qué es lo que sucede cuando estás mareado? ¿Qué pasa contigo cuando estás realmente mareado? ¿Qué pasa con eso? Vamos al resultado. Me orino en la cama, me dice. ¿Te orinas en la cama? Vale, le digo, vale. Orinarse es como, le hago la simulación, ¿no? La analogía, le digo. Cuando un perrito quiere marcar territorio, se orina en diferentes partes de la casa, le digo, ¿no? En diferentes partes del espacio que ocupa para marcar su territorio. Tú ahí estás marcando territorio. ¿Hay algún problema con territorio? Le digo, ¿por qué tienes que orinarte en la cama? Porque en realidad él lo que necesitaba es estar inconsciente para poderse orinar en la cama. Y era la manera simbólica de marcar territorio. Y me dice, pues le acabas de dar en el clavo, me dice, ¿no? Porque efectivamente yo vivía en un departamento. Sí, claro. Es vía aparato descodificación. excretor, biología, Exacto. animal, Exacto. es realmente la conducta que tenemos en memoria de la parte del tronco cerebral y lo que tenemos de lo animal. Y claramente que la parte de orinar, un ruido, hay que ir, obviamente, como dices tú, a ver dónde se encriptó eso de que del territorio. Y la cama, como que vamos un poquito más, porque no lo hace en otro lugar, lo hace en la cama. Así es, lo hace en la cama, correcto. ¿Por qué? Resulta que estaba en su departamento donde vivía feliz con su mujer, con sus perritos, pero se muere la suegra, la mamá de la chica. Entonces, para apoyar al suegro, dejan el departamento en el que están y se van a vivir a la casa del suegro para apoyarlo en todo el tiempo de luto y toda la cuestión, y con una nieta que había en la casa que alguien había dejado ahí, que tenía que hacer cargo de la abuela y no podía. Entonces, ellos deciden hacerse cargo de esta chiquita, deciden arreglar la casa, acomodar la casa, se establecen ahí, bueno, lo ven también como una posibilidad de ahorro para más adelante comprarse su departamento y todo, ¿no? Pero era una realidad completamente distinta. El abuelo se levantaba a las 5 de la mañana gritando, dejaba todo desperdiciado, todo sucio, y el hombre pues no estaba en paz. O sea, sentía que invadían su territorio todo el tiempo, que no tenía su espacio, que no tenía su territorio. Y cuando comenzamos a buscar en el tiempo, encontramos que otra escena en Estados Unidos pasa por la misma situación. Con su hermano, igual en Estados Unidos, su hermano comienza a meter a sus amigos a la casa, que dejaban la casa patas arriba, todo lleno, todo sucio, y él llegaba de trabajar y estaban tirados los amigos en el piso, entonces no aguanta esa sensación, y se orinaba en la cama. Se emborrachaba y se mareaba y se orinaba en la cama. ¿Te das cuenta? Entonces, siente que... ¿Y cuándo para esa situación? Cuando él se va de Estados Unidos y regresa a Perú. Se puede tomar sin ningún problema, no, nunca se pierde, y puede estar tranquilo sin orinarse en la cama. Y solo se orinaba cada vez que sentía que perdía territorio. Y comienza a ir más profundo, hasta que libera y se da cuenta. ¿Cuál era la solución? Salir de esa casa. Él sale de esa casa, se muda cerca a esta casa y finalmente supera el problema. ¿Te das cuenta? Porque ya es su territorio, se siente en paz con su territorio. Pero hay que darle la lectura correcta, ¿no? Porque ¿qué pasaba si solo le quitábamos, qué pasa si solo le quitábamos el deseo de tomar? No se iba a resolver por completo porque no era el meollo del asunto, ¿no? Lo que nos muestran es la punta del iceberg. El ser humano decimos 5%, y a su vez hay que ir dice el doctor Raúl, Roberto, más bien es codificación, es verdad, codifican neurotransmisores, claro, el feedback que hace de las improntas, porque es decodificación, es el tratamiento, de quitar de esos códigos grabados, claro. Exactamente, Roberto,
Así es, correcto, Roberto. Lo que se encuentra es no solamente lo que manifiesta la persona, sino eso que no está haciendo la relación, su inconsciente, pero está allí. Cuando lo relaciona, muchas veces se quita, ya no tiene razón de ser, la patología, el comportamiento, pero a su vez, muchas veces hay que hacer reprogramación, mucho programación lingüística, hipnosis. El tema de cómo quedó grabado, qué bueno eso que dices tú, Jean, que él en este caso comentó lo que le estaba sucediendo, estaba en normotonía, homeostasis, la persona estaba bárbara, no estaba haciendo un sobreestrés. Cuando comienza a hacer ese sobreestrés es donde determina el terapeuta, a ver, aquí está la señal. Pero no nos quedamos con eso, como dices tú. Tenemos que ir, porque es el desencadenante. ¿Dónde se encriptó realmente? ¿Dónde, como dice, quedó grabado la impronta esa? Bueno, esas improntas pueden haber quedado ahí, como puede haber quedado. Puede haber un ciclo biologizante memorizado, que cada tanto... Sí, claro. Bajamos hasta chiquitito. Le aparece como las alergias, o como cualquier otra disparadores que hacen que frente a eso simbólico, real, o imaginario, el cerebro ya sabe, porque ya tuvo una primera vez que reparó de esa manera, y lo va a repetir hasta que se retoma, se trasciende, se reimprime, y se pone a luz lo no dicho, porque de repente hay mucho de codificación emocional, que la emoción está ahí porque por creencia no lo hablas. Es el lenguaje interno, inconsciente y consciente, que no se lo decís a nadie. O sea, claro, a veces lo sabés, a veces no lo sabés. Sí, él regresa hasta cuando es pequeñito, cuando su padrastro, ¿no? O sea, la nueva pareja de su mamá empieza a vivir con ellos y él comienza a orinarse en la cama. Entonces ahí es la primera vez que comienza a pasarle, ¿no? ¿Por qué? Porque siente que una persona extraña entra en su vida, ¿sí? Y lo que su boca calla, su cuerpo lo expresa de alguna manera, ¿no? Entonces comienza a orinarse. El esfuerzo que hace. Así totalmente es. La biología. Y ahí empieza. Así es, hace por de alguna manera repararlo, ¿no? O comunicar lo que está experimentando, ¿no? Que no puede decir. Muy bien. Claro, porque ahí teme herir a su mamá también, ¿no? Él teme herir a su mamá si pide, pues, que voten a esta persona porque finalmente su mamá quiere a esta persona, él quiere a su mamá y entonces no puede decírselo y el cuerpo comienza a experimentarlo. ¿Ok? Bueno, después hay otro tema también que vienen a buscarnos con mucha frecuencia en terapia, que es las personas que tienen hipocondría, ¿no? Las personas que temen enfermarse, que tienen todo el tiempo esta idea en su cabecita de que se van a enfermar, ¿no? Son otra de las consecuencias, ¿no? Que viene bastante paciente con este tema. El trastorno dismórfico, ¿no? La distorsión mórfica también, viene bastantes personas con distorsión mórfica, cualquier cantidad. Bloqueos mentales también, ¿no? Cualquier cantidad. Autoestima, cualquier cantidad de pacientes con autoestima, ¿no? Que el autosabotaje, la inseguridad, los pensamientos recurrentes negativos, ¿no? Sentimientos de culpa, cualquier cantidad de pacientes con este tipo de patologías, de sintomatologías, y que definitivamente son de fácil abordaje a través de la hipnosis terapéutica. Problemas sexuales, cualquier cantidad de problemas sexuales, ¿no? Es ninfomonía, anorgasmia, miedo al sexo. Anorgasmia, a ver un caso de anorgasmia. Yo he decodificado muchísimo y me encantaría que... excelente. Siempre. Sí, he tenido más, en realidad, más de ninfomanía, eyaculación precoz, es lo que más he tenido. Anorgasmia, creo que alguna vez he tenido un caso, pero ahorita no me viene a la mente. Hace muchos años tuve un caso de anorgasmia, si no me recuerdo, pero ahorita no recuerdo muy bien el tema. Lo que sí es eyaculación precoz, que eso sí viene bastante de eyaculación precoz. Bueno, eyaculación precoz, vamos a tomar un... Sí. ¿Les parece? Pongan los deditos. ¿Qué tema quieren que sean desarrolle algún caso? En eyaculación precoz, por ejemplo, hay que revisar siempre igual el origen del problema, ¿no? Generalmente la eyaculación precoz tiene mucho que ver con esa costumbre o hábito que ha agarrado la persona por igual como el conejito, ¿no?
¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el conejito tiene relaciones rápido con la conejita? Precisamente tiene rápido relaciones porque teme ser capturado por el lobo, por el zorro. Entonces es rapidísimo y sale volando, ¿no? Entonces lo mismo pasa cuando una persona a temprana edad empieza, por ejemplo, la masturbación y para evitar que lo vayan a pescar viendo sus videos pornográficos o pescar haciéndolo algo, se masturba rápidamente. Entonces eso podría convertirse tranquilamente en, dependiendo de cuánto tiempo se haya masturbado, podría convertirse rápidamente en una eyaculación precoz, ¿sí? Podría convertirse en eso. Generalmente tiene como origen estas situaciones en su infancia. Los casos que he podido ver de eyaculación precoz han sido precisamente por masturbación frecuente, ¿sí? Tengo un caso de eyaculación precoz que fue bastante peculiar, de un muchacho que empezó como eyaculación precoz y después se volvió en disfunción eréctil, ¿ya? Pero ¿cómo empieza esta situación? Él tenía ya el tema de la masturbación, ¿sí? ¿Y qué pasa? Un día está teniendo relaciones sexuales con una nueva novia y la novia en pleno acto sexual, disculpe, puede ser un poquito crudo, le dice, ¿no? Mi exnovio la tenía más grande que tú. Al pobre muchacho le genera pues todo un trauma. A partir de ese instante, él no podía tener una erección con otras mujeres porque se le venía a la mente ese comentario y fija su atención siempre en el acto, ¿no? Entonces pasaba, o cuando, por ejemplo, tenía una erección, él procuraba satisfacerse rápidamente porque no quería, porque sabía que si seguía pensando, iba a venir la disfunción eréctil, ¿no? Entonces, trataba de terminar rápidamente y terminaba con una eyaculación precoz o una disfunción eréctil, ¿no? Y todo era ese pensamiento metido en su cabeza en algún momento de su vida, ¿no? Ahí hay que hacer anclajes, hay que hacer una reprogramación de la situación, hay una reinterpretación del evento, una modificación del evento, generar nuevos estímulos, progresiones en el tiempo para que se vea en la situación, generar anclajes sensitivos, bueno, una serie de técnicas que hay que hacer para quitar esa situación, ¿no? Y es un tema de revisión, o sea, no es un tema que termine en una sola sesión, es un tema de revisión, ¿no? Porque se va modulando, o sea, mientras él ponga en práctica los anclajes, ver cómo le funcionan los anclajes, ir viendo para qué le sirve el anclaje, o sea, para qué fue creado el anclaje y ver qué tanto le sirve ese anclaje y qué ajustes se pueden hacer sobre ese anclaje hasta que la mente recupere, porque el anclaje es como una pastillita, ¿no? Una vez que generas el anclaje dentro de la cabeza de una persona, es como si se tomara la pastilla y se ejecutara, ¿no? Como si tomara la pastillita azul, exacto, igualito. Tomas tu pastillita azul y a través del anclaje logras esa erección que necesitas para tus relaciones sexuales, ¿no? Pero hay que ver, hay que medirlo, ¿no? Por ejemplo, hay un acto de psicomagia muy interesante que comenta bastante Jorodowski, que le decía a una persona que... Ese es un genio. Sí, yo recuerdo que ¿Qué él mandas dice, a ¿no? hacer tú ahí? Le Yo he dice, le mandado a hacer decía, cosas sí, espectaculares. yo copié una de él muy buena, que el chico, yo le preguntaba, a otro caso de eyaculación, no fue este, fue otro caso, en el que el chico me dice, pucha, que no duro pues ni 3 segundos, ni 3 segundos duro, se me viene el toque, me dice, no puedo. Y yo le digo, a ver, vamos, con reloj en mano, le digo, hermano, con reloj en mano. La próxima necesito que lo hagas en 2 segundos o en 1 segundo. No, no, lo que yo necesito es durar más. No, tú hazme caso. Con reloj en mano, 1 segundo. Es una técnica, sí. Claro, es una técnica que utiliza Jorodowski. Entonces, ¿por qué? Porque la mente genera resistencia, ¿no? Y automáticamente le da la contra al acto, ¿no? Y entonces él me dice, no, he durado un poquito más, no he podido, ¿no? Bueno, entonces esa técnica de Jorodowski es muy buena, ¿no? Cuando le das esa orden, 5 segundos, ya quiero que sea en 2 segundos, con reloj. Entonces obligas a la mente a que genere esa resistencia y comience y a veces se demora muchísimo, ¿no? Tratando de que se cumplan los 2 segundos, se prolonga el tiempo, ¿no? Pero igual hay que abordar el origen, hay que entender de dónde viene, qué lo generó, porque a veces, por ejemplo, un acto de psicomagia que también me gusta muchísimo, que vienen problemas también con bastantes personas con problemas de obesidad. Una técnica que me gustaba mucho de Jorodowski era el meter, o sea, preguntarle a la persona cuántos kilos de más tiene o hacer el análisis para sacar cuánto es el exceso de masa de grasa muscular que tienen, de grasa que tiene en el cuerpo o de peso que tiene en el cuerpo y la cantidad de años que tiene este peso en el cuerpo. Y él decía, no, si por ejemplo la persona tiene unos 10 kilos de sobrepeso o 20 kilos de sobrepeso, ponte, ¿no? Entonces meter en una mochila unas piedras que
más o menos calcules unos 20 kilos, ¿no? Unos 20 kilos ahí. ¿Y cuánto tiempo hace que estás? Yo estoy hace 15 años con eso. Bueno, vas a caminar 1,5 kilómetros, ¿no? 1,5 kilómetros con tus piedras en el esto y llegas a un lugar y sacas esas piedras de la mochila y para la mente es como un mensaje, ¿no? Para el subconsciente es como un mensaje, ¿no? Quiero deshacerme de este peso que tengo encima. Sí, Entonces, los actos fantástico ese. psicomágicos funcionan Sí, muy bien. los actos de psicomagia son muy La interesantes. cuenta que se refiere Jean es si se tiene 25 kilos de más, nos vamos Sí. a la altura, vamos a darle algo de codificación, a la altura de la persona, y si, por ejemplo, yo peso, mido 1,68, vamos a ponernos 68. Si no le preguntás al inconsciente, ¿cuánto sería tu peso ideal a la persona? Y a ese número ese sobrepeso que tenga, o bajo peso puede ser por rechazo también. Claro, dependiendo de la herida de la infancia. Claro, dependiendo de la herida, te va a dar un número, y ese número realmente se va a investigar con la persona qué sucedió allí. No siempre el sobrepeso es abandono o separación. A veces es alguien también que se fue y tú, ¿por qué te quedas grande? Para resistir, como el oso grande. ¿Por qué te puedes quedar grande? Para que el que está en tu cama no te toque. O acercarte o no acercarte. Porque la decodificación lo que tiene es eso, lo emocional. No siempre están así cuadradito. Es para un lado, es ley hermética, de polaridad, de un lado el otro. Para acercarte a algún lado, para ser visto. Hay que ver realmente en dónde está ese sobrepeso. Si es en los brazos, nos va a indicar algo, si es en las piernas, en las caderas, en dónde estás haciendo si estás en un conflicto de resistencia. Y qué bueno eso otro, Sean, que hablaste de la infertilidad. Retomo porque la parte sexual es brutal en el ser humano. Tenemos que entender que la primera capa embrionaria es respirar, alimentarnos, evacuar y reproducirnos. Sí, correcto. Si ya estamos en esa primera capa embrionaria y estamos con temas sexuales, y es el que más cuesta que las personas digan, porque hay todo un armado, y hacer una biodiana ahí, y llegar a ese camino del inconsciente, a que la persona logre decir lo que nunca dijo o encontrar esa relación. A mí me tocó un médico cirujano decodificarlo por una infertilidad. Infertilidad no, era disfunción eréctil y se había realizado todo. Era una persona que estaba muy bien, tuvo mucha cantidad de parejas, pero muchísimas cantidad de parejas. Es más, muchas parejas oficiales y muchísima cantidad de actos sexuales de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y llega a los 60 y realmente una infusión eréctil, y ahí encontramos, es un caso para escribirlo en un libro porque está muy bueno. Él de niño, la mamá lo puso de monaguillo, o sea, con los curas. Su proyecto sentido era que tenía que ser cura, porque la mamá se sintió en pecado porque el papá no era el papá. El papá biológico era otro. Y para la época, separarse y todo, y en una ciudad muy chica, era brutal. La mamá se separa, bueno, se va con el papá biológico. El punto es que él es doble, porque ahí se hace todo, doble de un tío, el cual es su... es homosexual, el tío, me estoy recordando, es homosexual, y él tenía como homofobia, obviamente. Entonces, cuanto más mujeriego, y acá voy para todos los hombres, cuanto más necesitas reafirmar tu masculinidad, alguien te quiso o sos doble de alguien a que realmente tuvo esa carga emocional por ser satisfacerse de la manera que siente. Es verdad, es verdad. Entonces,
este señor no cura, no fue un cura, pero es doctor, entonces cura, en definitiva cura. Pero, y ahí vamos, y después de haber hecho todo eso, ciclos biologizantes no había. Era una persona que lo mirabas y estaba en modo captura, no, en modo animal de andar conquista. ¿Ah? No era una persona obesa, ni que se le ni tapara un sobreabdomen, su órgano sexual, nada. Estaba impecable. Yo le decía, pero estás impecable, estás para andar de casa, le decía yo, eso, de casa. Tú, todo lo que me digas, pero tú estás para andar de casa. Había una incongruencia, obviamente, en lo que pensaba, en lo que sentía, lo que hacía. Claro, tenía hijos y trabajaba muchísimo por culpa. Entonces, obviamente, hay una decodificación muy puntual en la disfunción eréctil. Bueno, dos, la que tú dijiste, realmente, si hay una mujer en el momento del acto sexual, porque son creencias, queda encriptado, después realmente en el momento del acto sexual, el inconsciente hace el disparador. El feedback que hace es impresionante ahí. Y la otra es, vamos a los resultados. ¿Para qué voy a tener una disfunción eréctil? Para no tener hijos. Porque hay que irse a los resultados. No quería tener más hijos, porque los hijos, ahí va todo el tema de los hijos y la culpa de los hijos fuera matrimonio y todo. Correcto, Entonces, y él correcto. como hijo, porque después también está, porque el inconsciente va a eso. Quería Sí, contar eso porque es un caso lindo, lindo en el sentido de que tiene varios indicadores que te hacen entender cómo funcionamos en ese simbólico real imaginario. Pues si ves una película, está sucediendo. Entonces, está buenísimo. Acá. ok. Después, correcto lo que cuentas, sí. Efectivamente, muchos problemas sexuales tienen que ver también con tocamientos, intentos de violación de niños, ¿no? Generan esos trastornos más adelante, ¿no? Por ejemplo, una persona que ha sido tocada de niño, eso ya por experiencia dentro de la terapia, generalmente una persona, si ha sido un hombrecito tocado por un mismo hombrecito, hay muchas posibilidades, por un hombre, ¿no? Hay muchas posibilidades de homosexualidad. Hay muchos, por ejemplo, casos, como el caso que tú dijiste, de ratificar su masculinidad, en la que tienen que volverse completamente mujeriegos para demostrarse que no tienen un problema de homosexualidad. En el caso de las mujercitas, por ejemplo, cuando son tocadas de niñas, tienden a generar la cándida, ¿no? El hongo cándida, generar mucho dolor cuando tienen relaciones sexuales, Por o sentir también, desencia, es exacto, verdad. así es, o Es también tienden a generar mucha ninfomanía o aversión completamente al sexo, ¿sí? Entonces son las variables, y también puede generar homosexualidad en el caso de la mujercita. Generalmente en caso de homosexualidad también revisamos bastante el proyecto sentido, porque va a depender muchísimo de qué es lo que quería el papá, qué es lo que quería la mamá, como que naciera, ¿no? Entonces el proyecto sentido tiene mucho que ver. Y bien tú dijiste, los problemas de homosexualidad en el clan tarde o temprano se van a manifestar sí o sí. En algún momento, cuando ha habido algún homosexual que ha sido reprimido en el clan familiar, esa energía reprimida va a buscar manifestarse en algún otro momento dentro del clan. Y esta nueva Y mirar con energía, amor, y que dar claro, una mirada amorosa. exacto, pero esta persona que venga con esa carga de energía reprimida en el clan, no va a ser un homosexual convencional, va a ser un homosexual que va a avergonzar a la familia, ¿no? O sea, que va a buscar travestearse, hacer una serie de escándalos para que se reconozca su homosexualidad, ¿no? Entonces Para que ahí hay sea que trabajar incluido, no para excluido. ser incluido, exacto, para ser incluido y no excluido. Bueno, y así, ¿no? Entonces es una cantidad de información que debe adquirir un terapeuta para poder saber cómo abordar cada una de estas situaciones, ¿no? Después situaciones de autocontrol, que estuvimos viendo un poquito también, la cleptomanía, el autocontrol emocional, ¿no? La inteligencia emocional. Por ahí hay alguien que se le está colando el audio, Eli creo que es. ¿Me decís cuál es? Eli creo que está con el audio abierto. Eli, no, está todo cerradito. Sí, ok. Mm. Después dice, cuando tú pones abajo ahí,
creo que sale participantes, ahí en participantes te sale a la derecha quiénes están con el audio encendido y quiénes no, más rápido. Ya, sí, no, está todo cerradito. No, todo cerradito, muy bien. Bueno, la cleptomanía, ¿no? Que es 4 segundos. el autocontrol emocional, las compras compulsivas también, ¿no? Son temas de autocontrol que también revisamos dentro de la hipnosis. La tricotilomanía, ¿no? Esto de arrancar, una vez me llegó un chiquito que no tenía cejas, se las arrancaba y creíamos que tenía que ver más con un tema de, yo recuerdo, creíamos que él tenía una fijación, porque él había visto de jovencito a una amiguita, o sea, la hermanita de un amiguito de él. Un día el amiguito lo lleva a su casa, él entra a la casa y la hermanita tenía hidrocefalia, ¿no? Y estaba justo en un momento de convulsiones, donde sus ojitos pues estaban tirados hacia arriba, estaban blanquitos. El niño se impresionó, se asustó tanto de ver una niña con la cabecita tan grande y con sus ojitos volteados, que se impactó, ¿no? Pero a pesar de abordar ese tema, reparar la situación, liberarlo, la sintomatología de arrancarse seguía, ¿no? Entonces comenzamos a buscar un poquito más atrás, ¿no? Comenzamos a buscar un poco más atrás, y ahí es cuando encontramos un caso peculiar que su mente había encriptado precisamente, porque, y eso es una cosa que debe tener clara las personas que no son terapeutas, que de repente ven el video, la mente encripta, encapsula cierto tipo de información precisamente para que no dañe la rutina, la vida convencional de la persona. O sea, encapsula esta información para evitar cualquier daño, como sistema de supervivencia, ¿no? Lo encapsula. Entonces, este niño o este jovencito que estaba en terapia conmigo, comienza o sea, tuvimos que llevar a un estado de trance más profundo para que abriera esos encriptados, ¿no? Porque sabíamos que había algo, pero no sabíamos qué era. Y entonces abre el encriptado y era una cosa muy peculiar, ¿no? Cuando él tenía unos 3 añitos de edad, le hacen una fiesta infantil. Y a él le gustaba mucho ver en ese momento los Teletubbies. No sé si ustedes recuerdan los Teletubbies, un dibujo animado, un programa animado que había, ¿no? Y sus padres, para darle la sorpresa, habían mandado a una persona a disfrazarse de Teletubby que apareciera de sorpresa en la fiesta, ¿no? Entonces el niñito estaba con toda su decoración de Teletubby, sus amiguitos estaban ahí, y el chiquito estaba que comía chisitos, que comía los caramelitos de encima de la mesa, y el Teletubby aparece por detrás, le toca el hombro, y cuando él voltea se encuentra cara a cara con el disfraz, ¿no? Y lejos de sentirse alegre, se metió la impresión de su vida, porque vio los ojazos del muñeco ahí pegaditos a él, como si fuese pues un monstruo, y salió corriendo asustado, y tuvieron que contenerlo, ¿no? Pero fue tan fuerte la impresión que quedó pues la impronta grabada, ¿no? Se quedó en su psiquis. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando ve a la niña con los ojos volteaditos, lo que hace es activarse eso que ya vivía. Y todo lo que, y mira cómo es, ¿ah? Coincidentemente, él sufre, después de este shock emocional, él sufre, ¿cómo se llama esto? Que le sale como unas babitas en los ojos. ¿Cómo se llama esta? Tiene su nombre, a ver quién me ayuda. Keratosis. A ver, el doctor. Puede ser. ¿Cómo se llama? Que los ojos es como una keratosis así, que le salen unas ¿Cataratas? cosas dentro. No, catarata. Keratosis No. debe ser. Como la keratosis, ¿no? Que se le cierras los ojos, se le llenan como de babas acá en los ojitos, y están que sufren, no tiene otro nombre, bueno, pero le dan en 2 oportunidades de niño, le dan este tipo de situaciones. O sea, ya venía conjuntivitis, correcto. Claro, porque correcto. lo que vio fue un bioshock conjuntivitis. Fuerte, así es. Entonces se quedó grabado en su psiquis, y ya venía como el cuerpo, o sea, lo que a él más le había asustado no era el muñeco, ni el color, ni nada, sino los ojazos grandazos pegados a su cara. Eso es lo que lo impresiona, ¿no? Y yo ahora que tengo una hijita pequeña, me doy cuenta que tiene muchísimo que ver el enfoque de la criatura. Por ejemplo, a mi hijita nos fuimos a la playa, a una casa de playa que tiene la familia de mi esposa. Nos fuimos a la casa de playa de ellos y, bueno, estábamos felices, todos pasándola muy bonito con nuestra hijita pequeña. Estoy hablando cuando mi hijita tenía año y meses, ¿no? Y al costado del vecino había un perrito chiquitito, bien juguetón. Y nos descuidamos por unos segundos de mi hijita, y el perrito viene a ladrarle y a saltarle para jugar, ¿no? Y mi hijita se mete la impresión, bueno, y comienza a gritar asustada. Entonces después tratamos de que viera los perritos y se tranquilizara. Nada, tenía miedo, no quería saber nada de los perritos, no quería saber nada de los perritos. Fue avanzando, y en la casa de mi hermano hay perros grandes, les hacía cariño a los perros grandes, pero ¿cómo es la mente? Mi hermano tenía un perro chiquitito, súper inofensivo,
pero no podía acercarse al perro chiquito, porque su mente tenía asociada al perro chiquito ya los dientes. Mira, ella, o sea, no había visto la cara del perrito, había visto que era un perro pequeño, pero los dientes era lo que principalmente le tenía miedo. Nos dimos cuenta cuando uno de los perros grandes abrió la boca, porque se le estaba haciendo cariño y todo normal, pero cuando el perro abrió la boca y vio los dientes, se asustó inmediatamente, ¿no? Entonces tenía por asociación los dientes del perrito y el tamaño del perrito asociado a su miedo. Y que probablemente en el tiempo, si no se hubiese abordado, porque en todo momento tratamos de que venza ese miedo, ya prácticamente lo tiene vencido, pero eso es lo que pasa. Hay que prestar mucha atención a qué le tiene miedo específicamente. Como en este muchacho, eran los ojos gigantes del personaje que se habían quedado en su psiquis y que finalmente había terminado generándole la conjuntivitis y más adelante esto de sacarse como inconscientemente las cejas, ¿no? Arrancarse los pelitos de las cejas. Bueno, la procrastinación también es una cosa que viene bastante a terapia. Morderse las uñas, la onicofagia también viene bastante a terapia, ¿sí? Generalmente Morderse las uñas. Vamos, como morderse las uñas. Bueno, morderse las uñas. Cuando la onicofagia generalmente es un cada cosa, cuando una persona se hace heridas, cuando una persona se muerde, cuando una persona se lastima, cuando una persona se hace heridas en el cuerpo, generalmente lo que está manifestando su cuerpo es un sentimiento de culpa, ¿no? Hay algo de culpa, algo que has hecho por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este niño? Este niño había rasguñado a su hermanita en la cara, ¿sí? Cuando era muy pequeñito, ¿sí? Entonces lo habían castigado, lo habían gritado, lo habían perseguido, y entonces, como va creciendo, se masca las uñas. También es un escape. Sí, Te sumo a sí. eso. El niño También, quería seguir haciéndole eso a la hermana. La y forma que probablemente. hace biológicamente es de cortarse. El- a- ¿Qué pasa con que se coman las uñas? El abordaje es, bueno, está nervioso, ansioso, pero en realidad, ¿para qué? El resultado, ¿para qué no querés tener uñas? Para no rasguñar, herir Obviamente. a alguien que querés mucho. Así En es. realidad, en la psique está sufriendo eso. ¿Ah? Así es. Así es. Los bioshocks siempre se dan en la psique, cerebro y órgano correspondiente. Y entonces Correcto. la función de las uñas, o sea, es realmente el animal Atacar. ataca, se defiende y realmente hiere. Entonces es realmente buscar que si hizo eso con la hermanita, fue algo que después hay que buscar mucho más profundo, ver la siguiente hermanita, y ahí está la incongruencia esa, no puedo hacerlo, pero sí, en el inconsciente está encriptado esa ira. Sí, claro. Cuando lo del Teletubby Ahí. también me quedó para aportar que de repente a veces el miedo es del Teletubby, pero a veces ya estaba el terreno fértil, ya estaba enojado por algo y se une a que el Teletubby vino. Para Claro. arrancarse las cejas ya es un poquito más profundo por eso. La decodificación es cuántica, por eso les decía, lleva más profundo todo, porque a veces el elemento que está ahí es el disparador, que Teletubby, que lo asustó, pero el niño, para tener una conjuntivitis, o siguió viendo el Teletubby en la tele, Sí, que lo claro. hizo estar con ira y rabia, Claro. porque es un elemento forzado que tiene el ojo. Entonces se Así repara con es. una conjuntivitis. Claro, y es lo que no quieres ver, ¿no? Lo que no quieres ver. Y el chiquito En lo real, impresiona muchísimo eso, ¿no? No quiero ver esto. sí, pero a veces hay que mirar, solamente era el Teletubby o algo más que pasó allí. Sí, bueno, Siempre... sí, su entorno, al menos en su entorno no había nada, ¿no? La mamá lo quería un montón, me lo traía cada rato a sesión, lo amaba bastante, el jovencito nomás era, no era muy grande, o sea, había Quizás siguió amor. mirando el Teletubby en la tele. Probablemente sí. Ya no Eso. indagamos más en esa parte porque cuando se reparó esa parte del Teletubby dejó de hacerlo, ¿no? O sea, ya dejó de pellizcarse, de sacarse Ya las está, cejas. Sí, se dejó eso. resolvió. Sí, pero cuando
después de que hacemos terapias, no se resuelve, yo sigo buscando, sigo buscando, sigo buscando, sigo buscando hasta que Sí, resolvemos, ¿me eso, entiendes? Jan, me encanta que lo Porque a digas, veces, sí, porque a veces no porque está ahí nada más. O sea, si no, es lo que yo siempre, a mí me preguntan, ¿y cuántas sesiones más o menos serán? Mira, le digo, las sesiones es en base a la mejoría que tú vayas experimentando sesión tras sesión. Donde tú resuelves todo, listo, se terminaron las sesiones. Pero no te puedo decir son 4, son 3, son 2 o es una, eso es imposible, le digo, ¿no? Salvo que vengas por algo puntual, que sabes dónde está el problema y que lo encontremos a la primera. Listo, se resuelve, si, ¿no? si lo supiera no estaría el síntoma. Y si Obvio. hay síntoma, hay origen. Así es, correcto. Entonces, se puede de repente, se puede, y es que es cierto también, las fobias, por ejemplo, Sí, en una sesión se pueden resolver, pero en el caso de mayores cosas a eso, que se le añadan mayores cosas a eso, si aparece algo energético pegado, consecuencia de la baja vibración, bueno, hay que seguir haciendo sí. trabajo, o sea, no es tan sencillo y nada más, ¿no? Y si eso se viene repitiendo en la familia, bueno, es un claro indicativo que hay transgeneracional y hay que seguirlo buscando. Entonces, hay varias cosas por resolver, pero es importante tenerlo en cuenta. Un Bueno, ataque depende. pánico, a ver, Jean, Un ataque para de no pánico. dañar, dice Héctor. Muy bien, Doc, Ujú. lo de las Exacto. uñas. Ah, claro, para no arañar, correcto. Sí, en el caso de los ataques de pánico, cuando ahí me vienen como consecuencia de una ansiedad, ¿no? O sea, la persona ha experimentado ansiedad primero y después le viene un ataque de pánico. Siempre, cuando me encuentro solamente con una taquicardia o un problema cardíaco, si es hombre, bueno, yo ya sé que, o si es mujer, sé que tiene que ver con alguna situación que está viviendo en familia, ¿no? Entonces ahí revisamos un poquito el tema familiar, ¿no es cierto? Buscamos el núcleo familiar. ¿Qué está pasando en el núcleo familiar? Por el Revisamos primero corazón, ese dices tú, todo. por Por la el corazón, taquicardia, el claro. cambio de Por la marcha taquicardia, el ahí, cambio de el marcha, correcto. corazón, la parte familiar. También es territorio. Igual, Lo primero que veo es esto. yo, yo lo que les digo siempre en cuanto al corazón, que hay que saber Ujú, cómo se forma en la embriología el corazón. La tabicación y si no hay enfermedades congénitas, porque a veces ujú. no lo sabe. Por eso el diagnóstico médico, la medicina convencional, es realmente Importante, sí, lo importante. que más es muy importante. Y Ujú, después la parte que realmente, a ver si es la parte del callado de la aorta, la parte ventricular, la parte de todo lo que son las válvulas. Sí, o sea, saber el sistema cardíaco, saber de anatomía, porque hay que ujú, saber de anatomía para decodificar. Si no, ujú, estamos como que muy ujú, superficiales. No, ujú. no ser médico, porque para ser médico estudian muchísimo. Tengo una hija médica y es impresionante lo que ha tenido que estudiar en su vida. Y siguen siempre estudiando. Ahora sí, Correcto. tener un cierto concepto no, sino de cómo es el sistema circulatorio, por dónde ingresa, dónde está la cava inferior, la cava superior, las aurículas, los ventrículos, por dónde sube, va a los pulmones, regresa, la subclava, dónde va, o sea, qué hemisferio es que irriga, o sea, todo tenemos que saberlo para entender, decirle a una persona, Ujú. decodificarla exacto, decirle, bueno, decirle nosotros no, sino que hacerla comprender eh, qué es lo que está sucediendo con su biología, porque la biología es la conversión de la emoción. Correcto. Entonces, La somatización. qué es lo que tú estás hablando. Así En es. realidad es una conversión, queda Mm, encriptada esa emoción y entonces va a ir a ujú, reparar al órgano que corresponde a la función de esa ujú. emoción. Sí, sí. Correcto. Ujú, Y claramente tiene, yo qué sé, tenés toda la parte de las fascias. Mira, justamente ahora estábamos viendo en la clase que tuvimos esta tarde el tema de las fascias, que no se trata mucho, que es un sistema de protección, la grasa es fascia, el medio líquido siempre te va a dar protección, pero nosotros trabajamos mucho solamente con la meninge, la pleura, el pericardio, el periosto, pero fascias hay en todo, ¿va? Recubre todo, músculo, recubre todo, no hay un órgano no tenga. Y se está comprobando ahora realmente la importancia eléctrica, electromagnética. Entonces,
claramente es como tú decís, Jan, hay que seguir estudiando siempre. No es decir, bueno, Cierto. soy hipnoterapeuta y no, ya está, soy No, hipnoterapeuta. Sé poner a una persona en trance y ya está. no, necesitas muchas Eh, herramientas en realidad. Qué lindo que tenemos cantidad de colegas muy bien formados Sí, que quieren seguir formándose. así es. Realmente yo me he dedicado a enseñar desde ahí todo. Me encanta seguir y aprender. Cuando estás enseñando, aprendes también con los Sí, casos. claro, claro, claro. Para mí es Muchísimo. una técnica buenísima. Yo me leo un libro y hago un taller de ese libro y así se me queda grabado. La verdad, Y me leo los libros y los hago talleres, ¿no? Y después los enseño y me queda bastante, la información se me queda grabada ahí, ¿no? Bueno, autocontrol, dependencias también, todo lo que tiene que ver el con ataque vicios, pánico que tú el ataque. decías. Sí, los ¿Alguien ataques tuvo de ataque pánico, pánico aquí? ansiedad. El ataque pánico, la biología lo que Sí, te da es un miedo muy fuerte a la muerte. ¿Para qué te va a venir más adrenalina? Toda esa energía. claro. Comienza anterior con Ujú, una ansiedad, obviamente, pero esa así es. ansiedad tiene relación con algo inconsciente, un miedo a morirse o El con una futuro, sí. muerte. Ujú. Entonces, nosotros hasta hace poco enseñábamos que respiraran, o sea, la parte respiración yógica, pránica, todo lo que sea diferentes anclajes que le dejábamos, pero es importante que pase toda esa adrenalina por su biología, porque después que pase, el cerebro va a saber exactamente que ya no tiene razón de ser, que no sé, con un terapeuta obviamente, ¿no? Le volvemos a resignificar el motivo de eso, ¿ah? Mm, Porque es una reparación el ataque de pánico. sí, a mí me interesa muchísimo saber el síntoma que lleva a la persona a esa ansiedad, ¿no? ¿Qué la lleva a esa Mm, ansiedad? Y ahí le echo a buscar, ¿no? O sí. sea, sí, efectivamente, la somatización o la manifestación física para mí es solamente una parte de la terapia, ¿no? Me interesa No, hay muchísimo que buscar la entender. emoción, Claro, la emoción para mí es cómo se importantísima. creó ahí, Y saber claro. cuál es la emoción subyacente, ¿no? Porque más que la sintomatología, esa emoción subyacente, esa emoción que esconde todo, ¿no? Porque hay una emoción, hay un hilo conductor. Hay una A, Entre ese, primera. claro, entre ese origen, ese detonante, hay un hilo. Y ese hilo conductor es el que hay que seguir para poder encontrar dónde se encuentra el origen de todo, ¿no? Por Así eso es, se mi querida estudia amiga. muchísimo ya la forma de Sí, parto, el embarazo, qué así pasaba en la es. epigenética, en el contexto. La Ujú, epigenética es lo que más la decodificación se ujú, trabaja, porque ujú. encontrar qué epigenética vivió ese individuo en su concepción y en sus primeros años de vida Ujú. es realmente. Después mamá y papá, obviamente, y los hermanos, la comparación. Claro, van a Eh, influir bastante, ¿no? El entorno influye bastante en el desarrollo. Y sí, es cierto, las personas cuando entran en ese estado de trance profundo recuerdan hasta lo que vivieron dentro del vientre de la madre, ¿no? Y cuál fue esa química hormonal que se estableció, que venía de la mamá, de la situación que vivía antes de que naciera, ¿no? Y el bebé percibe energéticamente los deseos de los padres también, ¿no? Que tanto desean los padres. Es más, recibe la información de todo el clan, ¿no? Entonces, esa información también es importante abordar. Por eso yo pienso que, bueno, mis amigos terapeutas que prometen, que he escuchado en muchos casos, no felizmente los que están acá, pero he escuchado de otros terapeutas, que en una sesión te van a resolver la vida, no creo que sea tanto así. Yo pienso que mínimo tiene que haber por lo menos 3 tipos de abordaje, ¿no? La parte emocional, la parte energética, la parte transgeneracional, son elementales. O sea, sin estas cosas no puedes tú tener la certeza de que la persona resolvió su problema. O sea, tú puedes creer que has solucionado el problema, pero si no hay ese abordaje, no hay resolución total. Siempre es importante abordar de las 3 maneras, las 3 formas. Es muy importante resolverlo, ¿sí? Bueno, bueno, después para la también gente vemos... que va a escuchar, Jean, Mm, perdón, que te mm, pisé, para la gente que mm, va a escuchar este video, lo va a ver mm, en el mundo, lo que está diciendo un gran profesional como Jean Prado, es que si bien el milagro lo hace la psiquis, si le vamos a llamar milagro, el propio individuo,
entender que el llegar a que la persona le adivine o sea el mago en una sesión, realmente poco los casos que se logra, porque el ser humano es un ser integral, holístico justamente, Así es. y es importante tener esa primera, como un rapport, la primera entrevista, después se puede ya tener un camino. Yo las decodificaciones esas rápidas que hacen teatralmente, no sé si son tan Mm, efectivas, tan así, ¿ah? Porque para nosotros tenemos esa posibilidad de hablar a un individuo y mirarlo a los ojos y ya directamente estar telepáticamente y darles direcciones, las cuales estamos hablando al inconsciente, y con todas las técnicas que manejamos, y la persona mm, obviamente que viene con una carga de angustia y la emoción va a venir, pero es la emoción primaria, ahí vamos mm. a realmente al resentir primario, secundario, a ver si realmente. Claro, Por hay que eso, tener en cuenta todo el contexto, ¿no? O sea, no podemos decir así como a boca de jarro cuál podría ser la resolución del problema sin haber analizado el contexto total, ¿no? Dime lo que sientes, dime lo que piensas, toma tu respuesta. No es así, no es me tan sencillo. encanta, ya. Claro, porque Mm. la mayoría de la gente cuando decimos la gente, estamos diciendo de que nosotros en una época también, de repente, lo manejamos así por un tema de no tener toda la información. Por eso es bueno que colegas se expongan, digan, lo comuniquemos, de que con 20 videitos de 5 o 10 minutos no te volvés un terapeuta, porque No, para estás nada. trabajando con otros individuos, estás Así trabajando es. realmente con diferentes espacios, con diferentes técnicas, y son necesarias. Es como dice Ujú. Katia acá, estoy de acuerdo con estudiar las funciones de parte del cuerpo humano, sistema, cerebro, claro, el sistema nervioso, Biología fundamental, básica, así es. perfecto. La Así es. anatomía Ujú. básica que te lleva tiempo, Mm. más todas las decodificaciones, más todo cómo se estudia un transgeneracional. Hipnosis, que no es solamente enseñarle cómo darle una Claro. sugestión. Bueno, acá tenemos otro maestro en hipnosis que mañana va a estar, el doctor Roberto, Ujú. y realmente yo por lo menos estoy programada a darle esa mirada seria, o sea, esa Sí, mirada claro. y Es elevar lo que que es la percepción. esa es la intención que me gustaría darle a a estos conversatorios, estas charlas y esta información que va a llegar al público. Que se quiten de la cabeza la idea de que la hipnosis solamente es teatral o que la hipnosis solamente es fenomenologías como extraterrestres, como espíritus. Son fenomenologías que se ven dentro de la hipnosis, pero no es realmente nuestra materia. O sea, no es nuestro único abordaje, ¿no? Eso sale de manera natural, vidas pasadas y todo ello. Como siempre se le ha asociado, lamentablemente se le quita realmente la verdadera fortaleza de la hipnosis, que es el abordaje terapéutico orientado a la resolución de problemas emocionales, ¿no? Que esa es la verdadera orientación. O sea, la mayoría de personas viene para resolver un problema emocional y termina dentro del proceso por ahí que se encuentra con alguna de estas fenomenologías, pero no necesariamente esas fenomenologías son todo, porque partamos de una premisa tan simple como esta, ¿no? Si la persona está en una vibración negativa, si la persona está en una vibración baja, es muy probable que se le peguen energías negativas. Pero la energía negativa, si no tiene de qué prenderse, tampoco tiene necesidad de estar ahí. Entonces, tan simple como un virus está mientras haya de qué alimentarse. Si no hay de qué alimentarse, chao. Entonces, trabajando la parte emocional, resolviendo la parte emocional, resuelves todo. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Porque al final, lo que viene de tu clan también es un peso emocional. Entonces, resolviendo completamente la parte emocional y encontrando el meollo del asunto, se resuelve todo. Entonces, ese es un campo de abordaje de la hipnosis que no se expande mucho y que yo ahora pido a mis colegas terapeutas que empecemos a expandir esa información porque se necesita que se tome en serio a la hipnoterapia, no solamente que se le vincule con temas
fantasiosos, ¿no? Sino que se le vincule con temas serios. Por ejemplo, aquí un gran exponente de esto, que es médico, es nuestro amigo Roberto, ¿no? Roberto Valdivieso, que, o sea, él tiene profesión de médico y está impulsando la hipnosis con mucha fuerza desde esa parte científica comprobable, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Entonces, ese tipo de terapeutas, ese tipo de información base es importantísimo porque se le tiene que dar realmente el valor que se le debe dar a la hipnosis terapéutica. No es solamente fantasía. Y realmente, si bien todos hemos estudiado en diferentes lugares, estudiar con un médico cambia, porque te va a Cambia enseñar. completamente. Yo no sé, no estudié con Roberto, pero sí me llegó de Estados Unidos todo el curso donde se enervan la parte del sistema nervioso para entender, ¿tá? Por ejemplo, cuando tú decías soy de una hidrocefalia, Así es. esta tarde estaba justamente dando, Susana es alumna, una de las patologías salió de un caso de una hidrocefalia también, ella preguntó, justamente ella preguntó de un caso. Entonces le decíamos, realmente tienen que saber, digo, dónde hay personas que no saben qué partes tenemos en el cerebro, solamente saben de un lóbulo, de un hemisferio y otro, pero no, por ejemplo, del acueducto de Silvio, que realmente se tapa ahí, a ver, doctor, si estoy en lo correcto, realmente el líquido cefalorraquídeo es lo que hace la hidrocefalia, o sea, no tenés que ser médico, pero tenés que realmente saber de qué estás hablando, porque si no estamos hablando como que algo que podés creerlo o no creerlo, que tenga el sentido. ¿Ah? Exacto. Que después Muy bien, vamos mi a buscar que querida. la hidrocefalia tiene una memoria de alguien que haya muerto con un Obvio. golpe en la cabeza o con un tiro en la cabeza, o alguien que le pisaron la cabeza. Entonces repara en esa cascada psicosomática la biología, pero tenés que saber de todo. De un Para poco. que... Mi querida Sandrita, ha sido todo un gusto estar contigo. Ay, Jean, la En breve me segunda, tengo que ir. y pidan temas, chicos, porque Jean es un maestro, lo va diciendo tan dinámico que va enseñando a la vez a todo el público que lo escuche los temas que realmente queremos comunicar, que es hay que tomarse en serio esta profesión, Es verdad. dignificarla, profesionalizarla cada vez más y más, tener esos códigos que los tienen ustedes, colegas, por eso somos conocidos de muchos años, y Ese es un, agradecer ese es un tema muy importante, los códigos y la ética. Eso es un tema muy importante que en algún momento deberíamos abordar, porque también es un punto importantísimo en terapias. bien, la no transferencia de nuestras ideas o de nuestras necesidades y deseos, eso que Importantes por puntos. decir algo, y pidan, realmente pidan temas, nos van diciendo, los que quieran exponer también, me escriben, yo les voy a dejar mi número acá, más Mientras pones tu 98. número, ¿me permites hacer un cherry? El tuyo, pon el Sí. tuyo. Mm. ¿Te animas poner el Sí. tuyo, Jean? Sí, sí, Lo sí, sí, encuentran sí, como sí, sí, sí. Jean Paul Sí. Prado, me lo piden igual a mí, yo les paso todos los números de todos los colegas que han estado, quedan Ese es mi número. encantadísimos. La segunda charla que quieran realmente que Jean exponga, los casos, me encanta como vas diciendo los casos y se aprende muchísimo sabiendo los casos Sí, y todo suma los diferentes claro, abordajes, todos. todo suma para todos y todo nos resuena porque en el día de hoy todo está sincronizado. Quería aprovechar que está aquí el público antes de que se vayan y pasarles una información que de repente me ayudan a compartir. De repente entre los terapeutas no creo que sea tan específico, porque ya deben conocer los temas, o no lo sé.
pero estoy dictando el día 16, o sea, este fin de semana, un curso. Estoy pensando darlo presencial y virtual. Es un curso en el que vamos a aprender 5 técnicas de cambio, ¿sí? O sea, vamos a aprender sobre accesos oculares, vamos a aprender sobre líneas de tiempo, códigos de acceso ocular, vamos a aprender sobre líneas de tiempo, vamos a aprender sobre anclajes, colapso de anclas, vamos a aprender varias técnicas. Y todas estas técnicas vinculadas a la hipnosis, o sea, como cerecita de pastel, al final vamos a hacer una técnica muy interesante en la que estoy combinando varias de las técnicas que les voy a enseñar en la hipnosis terapéutica. Entonces, si están animados, entre hoy y mañana son los últimos días de inscripción para la presencial o virtual. Me escriben al número que les he puesto ahí, al 977-514-601, más 51 977-514-601, ¿sí? Es una técnica que estoy utilizando que está generando cambios bastante rápidos, precisamente por la vinculación de todas las técnicas. Y nada, quisiera compartirlo, ¿no? Compartirlo con mis colegas, con mis amigos y todo eso. Si están interesados, escríbanme. Son hoy y mañana los últimos días de inscripción. Jean, antes de retirarte, y en tema adiciones, por de repente podemos ayudar a algunas personas que realmente están comenzando en este camino de las terapias, o otros terapeutas que realmente no han tenido. El tema de las dependencias. Claro, Mira, yo le enseño como adiciones en general, sobre sexo sí, de un consumo o de una conducta. Sí, toda adicción, toda conducta es una fuga emocional. O sea, está llenando, es de alguna manera buscando llenar un vacío. Entonces, ese es el principio de todo. Está buscando llenar un vacío. Todo vicio, toda dependencia busca llenar un vacío. Ese es el principio de todo. Ahora, hay que analizar cada contexto detrás de la adicción de la persona, ¿no? ¿Por qué una persona es adicta a la cocaína? ¿Por qué una persona es adicta a la marihuana? ¿Por qué una persona es adicta a comprar cosas compulsivamente? Entonces ya hay que ir viendo el contexto de la vida de cada persona. En el caso de las drogas, en el caso de algunas adicciones que tienen que ver con ingesta de alimentos o problemas alimentarios, hay que revisar bastante el tema mamá. Mamá tiene que ver muchísimo con ingesta, mi relación con mamá, mi vínculo con mamá, lo que le haya pasado a mi mamá, el dolor que me haya generado ver a mi mamá en ciertas situaciones específicas, la mochila que yo cargo de mi mamá, en principio, ¿vale? El 70% es mamá, 30% es papá. Miren cómo codifica tanto la madre en la vida de una persona, ¿no? Y después hay que revisar también transgeneracional, que es bastante pesado, y también no perder de vista las manipulaciones energéticas, ¿no? Porque, o sea, en el caso de adicciones, al igual que el tema de la obesidad, hay que tener varios factores en cuenta, muchísimos factores en cuenta. No es solamente un factor. Bueno, como en todo, ¿no? En realidad son varios factores a analizarse, pero esto sobre todo, sí, multifactorial. En el caso de la obesidad y las adicciones hay que revisar bastantes temas, bastantes temas. Voy a aportarte en esta parte. Sí, dale, por favor. Todo aporte es bien recibido. En las más conocidas hay mucha cantidad de drogas, ¿verdad? Y de adicciones. En cuanto al cannabis, bueno, acá tenemos 2 médicos, así que nos van a decir, las fascias tienen receptores cannabinoicos. La mamá, cuando ingresa el espermatozoide y va a ingresar en el óvulo, segrega anandamina, que es una sustancia cannabinoica, que realmente eso deja la memoria en el embrión, es el primer placer, tranquilidad, paz. Y cuando el adolescente, realmente el disparador de un adolescente, casi siempre es en la adolescencia, el niño no consume marihuana, a veces está viendo edades más bajas, pero en sí es cuando tiene que tomar la responsabilidad del terreno, salir de la cueva, cazar el mamut. Entonces, ¿por qué vuelve? Tú volvés a la célula, al medio acuático, o a esa emoción. Entonces, lo que tiene es justamente repara con la sustancia cannabis.
Entonces, ese es un disparador inconsciente, el cual no todos los terapeutas manejan esa información, y ahí se trata de encontrar la relación padre o la autoridad, porque no tiene por qué ser padre, sino el que hace el rol de autoridad en ese vínculo sistémico de la familia. Y la cocaína, nos remitimos realmente a lo que es ¿qué te da la cocaína? El resultado, estar muy intelectualmente, muy lúcido, con mucho tiempo en vigilia, pero no la vigilia del insomnio, es una vigilia intelectual, estás totalmente Exacerbado. más, ahí está. Entonces, ¿a quién querés realmente ser aceptado como inteligente? ¿Quién te dijo que no sos inteligente? ¿Por quién fuiste rechazado? ¿Ah? Casi siempre es el papá. Y a veces tenemos que ir ahí a mirar, obviamente, las manos, qué pasa con los dedos de las manos, cómo se encriptó en ese ser humano, para que se tenga esa autoestima dañada, pero el disparador inconsciente casi siempre hay un porcentaje muy alto, desde la mirada de la decodificación biológica, vamos a seguir diciendo que es de esa mirada, pero funciona muy bien, es el tema de esa autoridad. Y también Sí, hay todo un tema de violencia, sí. porque es lo que Sí. Y en el caso de hace. la cocaína, siempre lo relacionamos con el padre, en el caso de la marihuana, que es más blandita, con la madre, ¿sí? Es en algunos sentidos. Pero siempre el contexto es importantísimo. Para mí el contexto es muy importante, ¿no? Porque es la mayoría de información que trae la persona es lo que finalmente determina, ¿no? Pudo haber sido cualquier otro vicio, pudo haber sido cualquier otra fuga emocional, porque a veces la persona deja la cocaína, pero se pasa a otra adicción o reemplaza una cosa por otra, ¿no? La Entonces recompensa cerebral. así es, la recompensa cerebral. Entonces ahí eso se tiene que de todas maneras rebuscar hasta encontrar cuál es el meollo del asunto. Echarte a buscar allá, a bucear hasta encontrar de dónde viene el problema. Y el problema con las adicciones pues es que se genera un vínculo, ¿no? Con la sustancia y el organismo. O sea, el mismo organismo te va a pedir la sustancia. Entonces tiene que haber un tiempo de lejanía del consumo, del medio ambiente que te permite el consumo, tiene que haber un aislamiento, ¿no? Una desintoxicación y empezar a trabajar los temas emocionales vinculados. Entonces, trabajar con drogas es, en principio, yo siempre digo esto, tiene que partir de la misma persona. Si me trae un padre o un hijo con problema de adicción, yo siempre le pregunto al hijo si realmente tiene un problema o si reconoce que tiene un problema y quiere resolverlo. Porque si me dice, no, son mis padres los que me traen, es pérdida de dinero, de verdad. Ahí, así te pares de cabeza, no hay resolución. Puedes explicarle y todo, pero si realmente no ha tocado fondo y no entiende que debe resolverlo ya, no hay esa premisa, es bien difícil. En el tema de adicciones tiene que partir de la misma persona que tiene la adicción, no del entorno. Esa es mi premisa, ¿no? Yo no atiendo personas que me los traen, generalmente atiendo personas que necesitan, que piden ellos mismos. Yo le pregunto, ¿el que tiene la adicción eres tú o tú eres el padre o el responsable? No, yo soy el papá. Cuando tu hijo desee buscar ayuda, le das mi número. Mientras tanto, no. Pero ya lo sé, ya me ha pasado. O sea, las resoluciones reales de estos temas es cuando la persona toma conciencia de que quiere cambiar. Si no, en vano es. Sí, tiene que estar consciente de querer hacer ese trabajo, trascenderlo. Mi querida amiga. Bueno, bendiciones para todos. Gracias por estar. Maravilloso, Jean. Gracias, agradecer gracias a ti. De corazón y alma y espíritu. Cuerpo y alma y espíritu. Esta noche te vamos a estar invitando desde ya para la segunda vuelta. De repente lo hacemos libre para, con más invitaciones. Claro. Todo Preguntas y quien quiera respuestas. ingresar. Sí, preguntas y respuestas, estás así. ¿Y alguien quiere alguna pregunta o respuesta? Porque hablamos, nadie preguntó, solamente decían, sí, qué lindo, qué lindo.
Podríamos hacer una reunión así ¿Alguna pregunta para Jean? de preguntas y respuestas, ¿no? Podríamos hacer una sesión así de preguntas y respuestas un día. Un ping-pong con Jean. Mm, Con Jean Prado. ¿Cómo le llaman a eso? Un tete, ¿no? No me acuerdo cómo se le llama eso. Jean es un excelente, fue mi primer maestro, a ver. Así, Mil capita. gracias, todos dicen mil gracias. Bueno, Gracias se a anotan todos. preguntas para la próxima que esté Jean. Mañana recibimos a Roberto, pasado a Raúl Pompeyo. Así que esta es una semana de grandes terapeutas, profesionales y amigos, seres increíbles, que realmente están con un propósito y una misión, porque ustedes dirán, es el trabajo, pero ya estaba programado que estuviéramos haciendo lo que hacemos. Y alguna reparación en el Atlanta estaremos haciendo. Es cierto. Definitivamente, estamos reparando el clan. Gracias, Sandrita linda. Gracias a todos tus oyentes, a todos tus seguidores. Gratitud a todos, doblemente a ti, Jean, y lo hacemos la próxima. Me avisas, libre con Jean acá, libre está Jean. Te hacemos un videíto vale. y lo promocionamos. Las segundas vueltas lo vamos a promocionar realmente en Google Ads, en Facebook Ads, en Instagram Ads, todo lo que podamos, porque estoy estudiando marketing digital, no sé si les comenté, porque realmente hay que actualizarse, porque soy técnico en marketing y estaba como, no sé, haciendo el mueble con el formol. Entonces hay que ser consciente que hay que actualizarse para llegar a más gente. Bueno, correcto. Un beso, bendiciones. Oh. Gracias, Jean-Paul. Gracias, hermano. Sandra. Gracias. Chao, chicos, chao, chicas. A Carlito lo vamos a tener. Gracias. Robertito, nos vemos mañana. Chao, chicos. Un abrazo, hermano. Invitación para todos. Chao, chicas. Chao, chicos. Chao, muchachos. Chao, Sandrita. Gracias. Saludo a la familia. Gracias, amiga. Como siempre. Chao, chao. Chao, chao, chao.